aquí como estamos ahorita. No, pero hermano, no te preocupes, hermano, eso no es el tema. El tema es que quiero que recuerde de repente esa persona de la cual tú te quedaste prendado, pero solamente te quedaste prendado ¿por qué? De repente por cómo se veía, ¿no? De repente por cómo hablaba, de repente por cómo olía incluso, ¿no? De repente se ponía un perfume muy rico, ¿no? Vainilla, no sé, a ver, otro perfume cítrico, de repente un perfume de olor a madera, no sé, para los varones olor a madera, quizá no, almizcle, en fin, muchos perfumes. Pero solamente es la parte externa. Y luego ya más adelante, cuando vamos un poco madurando en este tema sentimental, un tema emotivo, empezamos a centrarnos en otras cosas, ¿no? De repente centrarnos en cómo habla, cómo reacciona frente a algunas situaciones, cómo responde a algunas preguntas, de repente el tema de confianza, el tema de la sinceridad, la transparencia. ¿Y por qué razón? Porque de repente nosotros buscamos algo más, ¿no? No solamente buscamos a alguien solo para pasar el rato, sino también para poder emprender otras cosas, para tener objetivos en común. Y de ahí ya empezamos a ver un tema de enamoramiento, un tema de noviazgo, un tema de compromiso, y de ahí, como algunos hermanos ya son llamados a la vocación matrimonial, entonces se puede concluir de esa manera, ¿no? Pero todo eso es un proceso, y ese proceso es un conocerse, porque la persona que tienes a tu lado o la persona de repente que tienes en mente, de repente ahora tienes a una persona como un enamorado, una novia, o de repente es tu crush, no sé, pero ¿por qué lo quieres? ¿Por qué razones que es importante para ti? Porque conoces cómo es, porque sabes cómo es. Entonces, eh, y, y si no supieras cómo es, lo quisieras, o mejor, vamos a utilizar una palabra más fuerte todavía, ¿lo amarías? Amar es una palabra muy fuerte, bastante fuerte, el amar es bastante fuerte. Entonces, no solamente no queda en un gusto, sino también trasciende, ya es amor, ya es amar. Pero amas porque conoces, porque si no conoces, no amarías o no amaras. Y de eso trata el tema de hoy, el conocer, el conocer. Ahora, lo que vamos a ver es un poco de lo que es la espiritualidad carismática. La espiritualidad carismática, lo que es la renovación carismática católica, cómo es que nace, no solamente que nace aquí en el Perú, sino que vamos a ver un tema de que nace a nivel mundial, por así decirlo, a nivel mundial, y también ciertos ministerios que se pueden ver como manifestación de la propia renovación. Así que lo que les voy a pedir es que recordemos de repente algunas cositas y también estemos aperturados a algunas cositas nuevas, algunos datos nuevos que vamos a escuchar. Y si tienen por ahí un cuadernito, como les había mencionado Dianita, y tienen un lapicerito, de paso que ya buscan su lapicerito azul para mañana sufragar, entonces ahí van apuntando algunas cositas. Muy bien. Entonces, empezamos. ¿Cómo nace el tema de la espiritualidad carismática? ¿Cómo nace el tema del Espíritu Santo? Bueno, en el principio, el Espíritu de Dios, ¿qué dice la palabra? Estaba nadando sobre las aguas, no sobrevolaba y sobre las aguas el Espíritu de Dios, ¿cierto? ¿Y qué había? No había nada, ¿no? No había nada, no había nada. Y eso es lo que nosotros entendemos y creemos por fe. Y luego, ¿qué pasó? Empezó a hacer todo el tema de la creación, ¿no? Dios realiza toda la creación del universo, del mundo. Y ese espíritu que se menciona ahí, será el mismo espíritu que nosotros proclamamos, ensalzamos, en el cual nosotros creemos, en el cual se basa también nuestra espiritualidad. A ver, quién dice amén? Amén. Amén. Entonces, es el mismo espíritu y por eso también es que por acá nosotros tenemos, no es merchandising, hermanos, tenemos la cruz de la renovación, ¿no? ¿Qué dice acá? Veni creator spiritus. Ven espíritu creado. Entonces, ese mismo, en primer lugar, poder
conocer que el Espíritu Santo que nosotros ensalzamos, que nosotros proclamamos, es el mismo Espíritu que creó el universo. ¿Se imaginan todo ese poder para crear el universo? De repente aquellos que somos hombres de ciencia, no podemos de repente meternos en la cabeza todo ese poder, ¿no? Concentradísimo, y que nosotros lo glorificamos, que nosotros le damos gracias. De repente si lo vemos desde ese punto de vista. Entonces, recordemos, hermanos, que no ensalzamos a cualquier cosa, sino ensalzamos a un poder que creó el universo. Tengamos eso presente. Ahora, sin embargo, muchísimos años atrás, a ver, más o menos, para ayudarme acá, aproximadamente unos 200 años atrás, aprox, el Espíritu Santo muy bien crea el universo, y luego viene Jesús, ¿no? Viene Jesús, todo el tema de que hemos pasado, pasión, muerte, resurrección, dice, voy a enviarles el Espíritu Santo ya, muy bien, se envía el Espíritu Santo. Pero luego la iglesia de alguna manera lo olvida, la iglesia lo olvida. Y en los años 1800, en el siglo XIX, hay una señora, bueno, una mujer mejor, le vamos a decir mujer, hay una mujer que se llamaba, porque obviamente ya no vive más, ya ha fallecido, esta mujer se llama Elena Guerra, que la conocemos como la Beata Elena Guerra. Entonces, a esta mujer que se llamaba Elena Guerra, nosotros los carismáticos la conocemos como la abuelita de la renovación. Pero ¿por qué razón la conocemos como la abuelita? Porque ella es una de las precursoras de que se pueda dar todo esto que llamamos renovación carismática católica, o que lo llamamos la renovación carismática en la Iglesia Católica. Más o menos por ahí viene el término. Pero ¿qué hizo esta señora, esta mujer? Lo que hizo fue desempolvar ciertos, ¿cómo les puedo decir? Ciertos documentos, desempolvar ciertas tradiciones antiguas de la iglesia, porque no sé si ustedes de repente en algún momento habrán estado en una situación problemática y optaban por el plan A, por el plan B, por el plan C. Se habían acabado todas las letras y no había solución. No sé si en algún momento se habrán sentido en esa disyuntiva. Entonces Elena Guerra también sentía lo mismo, porque se trataba de buscar soluciones y todo lo que probaban, nada resultaba. Entonces se encarga de desempolvar esos tesoros de la iglesia y, oh sorpresa, se encuentra con el Espíritu Santo. Se encuentra con el Espíritu Santo. Entonces empieza a leer, empieza a revisar todos los documentos que tenía el magisterio, y lo contrastaba con la palabra, obviamente, y se daba cuenta que había una fuerza que era la tercera persona, ¿no? Que es, bueno, la tercera persona, el Espíritu Santo, que era muy poderoso. Y además que Él se había quedado en lugar de Cristo para poder llevarnos a nosotros a la salvación, para poder darnos ese poder de santificación, para poder santificarnos y ser salvos, verdaderamente salvos. Entonces, Elena Guerra veía que nadie le paraba bola al Espíritu Santo, pues ya no se mencionaba el Espíritu Santo, nada. ¿Y qué hace Elena Guerra? Empieza a hablar con su obispo, con el obispo de su diócesis, así como nosotros tenemos a nuestro arzobispo, que es ¿quién? ¿Quién es nuestro arzobispo? Hola, ¿estamos acá? Hola, hola, ¿estamos acá? Cabrejos, hermano. Cabrejos, ¿no? Es Héctor Miguel Cabrejos Vidarte, no, monseñor. OFM, no, FM. Y ya, pues, si Elena Guerra no podía sobrepasar ese poder, porque Dios es un señor de orden, ¿no? Entonces se va, habla con su obispo, y su obispo le escucha, ¿no? Escucha a Elena Guerra, que era una mujer de mucha fe, y sentía también en sus palabras que estaba hablando Dios a través de ella. Entonces, para no hacerla muy larga,
permite que Elena Guerra pueda escribir algunas cartas y puedan ser enviadas a través del obispo al Papa. En ese entonces el Papa era el Papa León XIII. No sé si alguna vez, de repente por acá alguien es partícipe de la cooperativa León XIII. ¿Alguno de por acá? ¿Alguno? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, le envié estas cartas al Papa León XIII. Y en esta carta, a ver, hermanos, para no hacerlo muy largo y para que sea un poco más representativo, les voy a leer lo que decía la cartita. Lo que menciona es esto. A ver. Santo Padre, el mundo es perverso. El espíritu de Satanás triunfa en nuestra sociedad pervertida y arranca del corazón de Jesús una multitud de almas. Y en este terrible estado de cosas, los cristianos no dedican ningún pensamiento a dirigir súplicas unánimes a aquel que puede renovar la faz de la tierra. Las personas recomiendan todo tipo de devociones, pero mantienen silencio sobre esa única devoción que, según el Espíritu Santo de la Iglesia, debería ser la primera y principal. Las personas recitan tantas novenas, pero esa única novena que por mandato de nuestro Salvador en persona fue recitada incluso por la Santísima María y por todos los apóstoles, está ahora casi olvidada. Los predicadores alaban a todos los santos, pero ¿cuándo escuchamos alguna vez un sermón en honor del Espíritu Santo, aquel que modela a los santos? Por lo tanto, oh Santo Padre, solo usted puede hacer que los cristianos vuelvan al Espíritu Santo de modo que el Espíritu Santo pueda volver a nosotros, derrote el reino maligno del diablo y concédanos la largamente ansiada renovación de la faz de la tierra. Esto es lo que le escribía Elena Guerra al Papa ese entonces, el Papa León XIII, y estas palabras calaron tan fuerte dentro del Papa León XIII que, que respondió a las cartas de Elena Guerra, ¿no? Y motivado también por esta mujer es que el Papa consagra el siglo XX. Recordemos, estábamos ya a fines del siglo XIX. Él consagra en la misa de Año Nuevo, que es de las vísperas del 31 de diciembre del año 1890, no miento, claro, 1899 al 1900. Entonces, va a consagrar ese siglo, consagra ese siglo al Espíritu Santo. ¿Y cómo es que lo consagra? Consagra, eh, bueno, vamos a decirlo, orando el Veni Creator Spiritus, que es una oración bastante antigua, no recuerdo muy bien de qué siglo, pero es muy, muy, muy antigua. Y del 31 de diciembre de 1900 para el 1 de enero de 1901. Entonces, en ese momento queda consagrado todo ese siglo para el Espíritu Santo y en ese momento ya se empieza a sentarse esas bases, porque de ahí van a haber otros papas que van a continuar con ese legado, con el legado del Papa León XIII. Bueno, dejemos eso un poco de lado, pero ya tenemos sentado de dónde va empezando a nacer toda esa, por decirlo así, toda esa devoción, ¿no? Vamos a empezar con esa devoción. Luego de ello, y ya en pasado varios años, en el año de 1967, y aquí ya vamos a profundizar un poquito más en lo que es la renovación carismática católica, nuevamente nos situamos en la misma realidad, muy similar a la de Elena Guerra, que veíamos muchos problemas, muchas situaciones que nos quitaban la esperanza, que nos daban angustia. Entonces, de repente como nosotros, ¿no? En algún momento dentro de nuestro grupo de oración empezamos a hacer una, dos, tres, cuatro, tantas cosas, tantas actividades, pero no vemos frutos, no vemos frutos. Entonces, uno se pregunta, ¿qué más tengo que hacer, no? Y de repente en ese momento uno no se da cuenta, pero quizá no está realizando la voluntad de Dios, sino simplemente se está dejando llevar por su propio pensamiento, por su propia inteligencia y no deja actuar
no deja actuar a Dios, no lo deja actuar. Y esto es lo mismo que atravesaban unos docentes en Pittsburgh, eran unos docentes que se encargaban de la pastoral de esa universidad, la Universidad de Duquesne, y año a año ellos realizaban una serie de actividades, una serie de retiros para poder atraer a los jóvenes de la universidad y también que puedan conocer a Dios, para que puedan conocer la fe y puedan integrarse en la iglesia, ¿no? Eso es lo que ellos buscaban. Pero no veían que estaba rindiendo tantos frutos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Lo que hacen es, nuevamente, ¿no? Empiezan a sentir una emoción del Espíritu Santo y van con, si ya hemos probado todo, entonces todo lo que está de repente dentro de la iglesia, tratemos de salir un poco fuera de la iglesia, pues. Entonces, ¿qué hacen ellos? Van con nuestros hermanos pentecostales, van con nuestros hermanos pentecostales y empiezan a pedirles a ellos un asesoramiento, ¿no? Un asesoramiento del tema sobre el Espíritu Santo, porque también habían leído también lo de Elena Guerra, entonces ellos sabían que había un Espíritu Santo, pero no sabían cómo era, ¿no? O de repente cómo invocarlo, cómo hacer uso de su poder. Entonces, los pentecostales los empiezan a dar clases, los empiezan a, por decirlo así, a adoctrinar, de repente por decirlo así, y estos docentes reciben la efusión del Espíritu Santo por parte de los pentecostales. Entonces ellos sienten esa experiencia, ellos atraviesan esa experiencia, entonces ellos se convencen de realizar el retiro de ese año de una manera distinta. Ese retiro se realiza en 3 días, 17, 18 y 19 de febrero de 1967. De 1967. Entonces, ellos ya sabían lo que tenían que hacer, convocan a los estudiantes, a ver, como una veintena de estudiantes convocan para que puedan, a todos los niños que querían, para traerlos al retiro. Así de repente, como cada uno de nosotros hicimos nuestro retiro en la Casa de la Juventud, o de repente en Catilandia, o de repente en la Casa de los Franciscanos, o de repente en la Casa de los Agustinos, o de repente en Fátima, no sé dónde has hecho tu retiro, mi hermano, pero acá en este caso, en la Casa de Retiro se llamaba el Arca y la Paloma. Y ahí realizan el retiro que inicia el 17 por la tarde, y finaliza el día domingo 19, aprox mediodía también por la tarde. Y lo que sucede ahí es por decirlo, es lo más interesante porque se empieza a sentir todo algo más palpable, porque dentro de los retiros, y eso después lo entendí, un poco cómo era esa estructura del retiro que era tan ordenada y tan similar a todos los retiros de la renovación, que eran los seminarios Vida en el Espíritu, porque era un reflejo del retiro que se dio en esa vez. Y, y recuerdo que cuando nos mencionaban esto, mencionaban justo a dos personajes, uno que era Patty Gallagher y uno que era David Mangan, dos personajes que eran jóvenes, parte de dos jóvenes que estaban participando del retiro, y como todo joven, estaban como que aburridos, ¿no? Vamos a un retiro, estamos en una casa y hay mucho joven, entonces, ¿qué le gusta hacerlo a los jóvenes? ¿No? Le gusta divertirse. Y ese día 17, el 18 por la noche, yo recuerdo mucho que también durante el retiro había todo un tema, un espíritu, un ánimo de fiesta. Incluso los mismos días mencionaban esto y querían hacer partícipes a todos para que puedan hacer una fiesta. En este caso, a quien se le ocurrió esta idea en 1967 fue a Patty Gallagher, la que estaba convocando a todos los chicos para que hagan una fiesta, un tonazo, ¿no? Un tonazo ahí en la casa de retiro. Y ya se había producido
ya se había producido, ya se había maquillado todo. Y al momento de bajar de los dormitorios, siente un llamado, siente que alguien la llamaba. Y siguiendo ese llamado, no necesariamente era una voz así sonora, sino sentía un llamado como una atracción, sentía como una atracción. Y al seguir este rastro, al seguir esta atracción, llega a la capilla, llega a la capilla donde estaba el sagrario, donde estaba Cristo en la hostia, en el Santísimo Sacramento del altar, y siente la necesidad de postrarse y empezar a hablar con él, empezar a orarle. Y en todo ese trance de estar orándole, siente la necesidad de alabarle, siente la necesidad de adorarle. Y en ese momento es que ella empieza a recibir el bautismo en el Espíritu, una efusión del Espíritu Santo en esa oración, en ese momento. Pero lo curioso no es eso, porque ella termina de recibir la efusión y empieza a manifestar ciertos carismas que ya hemos escuchado nosotros, el tema de don de lenguas, el tema de palabra de conocimiento, el tema de profecía, por mencionar algunos, discernimiento de espíritus, por mencionar algunos. Y ella había recibido un mensaje, el mensaje nuevamente que era el mismo de la Beata Elena Guerra, ¿no? De renovar la faz de la tierra con el poder del Espíritu Santo. Y ya en nuestro tiempo, lo que conocemos como renovar la faz de la tierra con el poder del Espíritu Santo, lo resumimos en un objetivo que abarca 3 palabras, que el objetivo principal es hacer que el Espíritu Santo sea más. ¿Qué necesitamos para amar a alguien? Conocerlo, ¿verdad? Entonces, que el Espíritu Santo sea más conocido. Luego, que el Espíritu Santo sea más amado y que el Espíritu Santo sea más invocado. Estos 3. Entonces, eso es lo que ella recibe también. Patti Gallagher recibe este mensaje. Pero lo curioso no es que ella recibe esto y empieza a decirle al resto de los chicos, sino que en el transcurso de ese día, ella no fue la única que sintió ese llamado, sino sintieron ese llamado muchos más jóvenes, pero en otros horarios. Y cada uno de ellos se postró frente al Santísimo Sacramento del altar, frente al sagrario, y pudieron cada uno de ellos sentir esa manifestación del Espíritu Santo y también recibir ese mensaje. Recibir ese mensaje. Luego ya, cuando empiezan a compartir entre el segundo y el tercer día, empiezan a conversar y empiezan a intercambiar opiniones. Y ellos ya empiezan a hacer toda una labor, una labor coordinada, pero siempre dejándose guiar por el Espíritu Santo para poder llevar esa buena nueva, para poder llevar ese modelo a las instituciones, a las universidades, claro, Patti Gallagher, que estaban más cercanas. Entonces empieza a ser como cuando dejamos caer una gota de tinta sobre el agua y empieza a diseminarse. Entonces empieza a diseminarse de esa manera esta cultura, este movimiento. Pero todavía no era un movimiento, sino simplemente era una moción, era una iniciativa por estos jóvenes, que eran cerca de 17 jóvenes, creo que al final quedaron, para poder llevar esta noticia, este mensaje. Más adelante ya empiezan a interactuar otros personajes más. A ver, voy a mencionar aquí a uno más, que es el cardenal León Joseph Suenens, el cual en esos años se puso muy de parte de los jóvenes que hablaban de una renovación carismática dentro de la Iglesia Católica, hablaban de ello, y una señora
que era la señora Verónica O'Brien, lleva al cardenal Suenens a Estados Unidos, a Duquesne de Pittsburgh, para que vea cómo era la labor de estos jóvenes. Porque es una labor como de repente nosotros estamos en la parroquia Mansiche y decimos, bueno, vamos a fundar nuestro grupo parroquial. Era más o menos algo muy parecido, solamente en este caso nace dentro de una universidad. Entonces va a ver cómo era el tema y empieza a ver que verdaderamente era emocionado por el Espíritu Santo. Y cuando empiezan a corroborar, y aquí ya viene la parte del juzgar, así que les pido, mis hermanos, que podamos abrir nuestra palabra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 1 al versículo 4. Entonces, como versa la palabra, al llegar el día de Pentecostés estaban todos reunidos con un mismo objetivo. De repente vino del cielo un ruido como una impetuosa ráfaga de viento que llenó toda la casa en la que se encontraban. Se les aparecieron unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces quedaron todos llenos de Espíritu Santo y se pusieron a hablar en diversas lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Muy bien, entonces el cardenal Suárez veía todo esto, entonces él corroboraba, él se hizo protector de esta renovación, de este movimiento, de este grupo de jóvenes, porque dentro de la iglesia se quería discernir si era solamente si era un movimiento o de repente solamente era debía llamarse, no sé, una orden, un tipo de congregación o algo así. Y si había un fundador, no querían también determinar un fundador. Sin embargo, cuando empiezan a llevar todos los descargos, el cardenal Suenens menciona que más que un movimiento, más que haya un fundador, el único fundador era el Espíritu Santo. Y que esta renovación carismática, esta labor de estos jóvenes, era una corriente de gracia, era un flujo de gracia. Entonces, con todo esto, ya dentro de la iglesia, empieza a dilucidarse que no había un fundador, sino que el Espíritu Santo había querido emocionar eso en estos jóvenes y que eso tenía que ser extendido, porque también lo que mencionaba el cardenal Suenens era que así como es una corriente de gracia, las corrientes, los ríos, ¿hacia dónde llegan? Llegan al mar, ¿no? Llegan al océano. Y así la renovación carismática católica, igual que un río, igual que una corriente, debía llegar a su fin. Tendría que llegar a su fin. ¿En qué momento? Bueno, aquí viene el tema. Debería llegar a su fin, debería empezar a disolverse o empezar a desaparecer cuando se haya logrado, por decirlo así, contagiar o llevar esta experiencia carismática a toda la iglesia. Cuando llegue a toda la iglesia, recién diremos, la meta está cumplida y ya la renovación carismática ha llegado a todos. ¿Y por qué se menciona esto? Porque si empezamos a rebuscar en la palabra de Dios, también nos daremos cuenta que las primeras comunidades clamaban al Espíritu Santo. Clamaban al Espíritu Santo en sus oraciones, clamaban al Espíritu Santo mediante alabanzas, mediante la adoración. Y eso también es parte de nuestras asambleas virtuales. La alabanza, la oración. La adoración no es que sea casualidad, mis hermanos, es que así se hacía en las primeras comunidades también. Entonces, esto es parte de lo que es la renovación carismática ha querido volver a revivir, como se mencionaba en primera instancia, ¿no? Acerca de Elena Guerra, que estaba tratando de desempolvar aquellos tesoros, ¿no? Aquellos viejos tesoros. Y lo mismo, a ver, saquemos nuestra cuenta, de 1967, los jubileos son a los 50 años.
¿En qué año cumplía 50 años la RCC en el mundo? En 2017. Muy bien, entonces en el 2017 los encargados del Ministerio de Jóvenes empezaron también a sentir esa emoción, ¿no? A ver qué hacemos, ¿no? Porque ya se cumplió 50 años, que nos vamos a quedar de brazos cruzados. Entonces se empezó a realizar los retiros Veni Creator Spiritus, 3 ediciones seguidas, que empezó en el 2017 y culminó en el 2019. Y bien, trataban de manifestar esto, ¿no? Que se trataba de desempolvar todo ello para que podamos conocer de dónde provenimos y que no solamente es producto de la casualidad, sino es algo pensado por Dios para nosotros. Que la renovación carismática católica para cada uno de nosotros es un regalo. Es un regalo. Que no estamos aquí por casualidad, por coincidencia, sino porque Dios ha querido ponernos a cada uno de nosotros en el camino de cada uno de nosotros al final. De repente, en el camino de Juan, puso a Carla, ¿no? Que es su hermana. El camino de Carla, de repente, puso al padre Pablo. De repente, el padre Pablo llegó ya después de que nosotros estábamos instalados en Mansiche, pero todo es una secuencia. Todo es una secuencia. Entonces, mis hermanos, espero no haberles aburrido, porque creo que por interno ya me están, creo que ya me están diciendo algunas cosas, o me parece, a ver. Quiero terminar de chequear acá el... ¿Te parece, hermano? ¿Te Ah, parece? ya, ¿cuántos minutos me quedan, hermano? ¿O le doy nomás? Sí, sí. No sé si aún falta mucho, si no empezamos con la oración. Depende Ah, de ya. ti. Ok. A ver, entonces culminamos con una cosita más. A ver, ¿dónde está? Ah, aquí está. Ya. Entonces hablábamos de la renovación, ¿no? Y la renovación carismática católica aquí en el Perú llegó 10 años después, en el 1977. Llegó unos 10 años después. Y aquí en Trujillo, este año cumplimos 44 años, 2021. Entonces, ¿cuándo empezó aquí en Trujillo? A ver, 2021 menos 44. Para hacerlos participar, pues mis hermanos también. A ver. Muy bien, 77, ¿no? 1977. Entonces, mis hermanos, voy a mencionarles algo que cada uno de nosotros deberíamos saber, porque también aunque no lo sepamos de memoria, se darán cuenta que eso es de lo que se encarga cada grupo de oración. No hablemos de la renovación, hablemos de cada grupo de oración. Eso es de lo que se encarga cada grupo de oración. Donde menciona aquí, la renovación carismática católica es una corriente de gracia suscitada por el Espíritu Santo, reconocida como un movimiento eclesial que lleva a un encuentro personal con Jesús, para vivir la experiencia de la cultura de Pentecostés mediante la evangelización con el poder del Espíritu Santo, la oración, la vida sacramental, el testimonio de vida y una formación permanente que conduce a la conversión y a la santidad, acogiéndose siempre a la poderosa intercesión de la Virgen María. Suena bastante extenso, mis hermanos, pero si nos empezamos a dar cuenta es todo lo que hace la renovación. Si empezamos a reflexionar un poquito, es todo lo que hace la renovación y también todo lo que hemos experimentado en nuestro grupo de oración. Así que espero hayamos podido conocer un poquito más de la renovación y también recordando que hay oración, que hay alabanza y hay adoración